y docenas de huevos eclosionados y no eclosionados han sido descubiertos en la Reserva Nacional Big Cypress de Florida. Durante años, los Everglades parecían resignados al silencio. Una tierra salvaje que poco a poco se vaciaba por culpa de un invasor que cazaba sin desafío ni consecuencia. Sin embargo, bajo el agua inmóvil, algo sutil empezó a cambiar, como si el propio paisaje estuviera preparando una respuesta. Y la primera señal de ese despertar no llegó con un rugido, sino con una sola nidada de huevos que desapareció sin dejar rastro. El colapso silencioso de los Everglades. Antes de que alguien comprendiera la magnitud del desastre que se estaba gestando, los Everglades ya habían comenzado a transformarse de formas casi irreversibles, porque la pitón birmana no conquistó el paisaje con una irrupción repentina, sino mediante una infiltración lenta, casi invisible, que reconfiguró la red trófica desde sus cimientos. La serpiente llegó a través del comercio de mascotas exóticas, se internó en los humedales sin llamar la atención y terminó convirtiéndose en un depredador ápice sin oposición natural, capaz de frenar su expansión, lo que le permitió borrar especies enteras antes de que los biólogos entendieran plenamente lo que estaba ocurriendo. Mamíferos de tamaño mediano, antes comunes en las líneas de árboles y los bordes de los pantanos, desaparecieron como si alguien los hubiera borrado del ecosistema, dejando atrás un silencio extraño, en un lugar definido por el movimiento y el sonido constantes. Más tarde, los investigadores describieron esta fase como un colapso ecológico impulsado por el llamado síndrome de presa ingenua, una condición en la que las especies nativas no tenían memoria evolutiva de un depredador así, y por lo tanto, no mostraban ni conductas de evasión ni respuestas defensivas. El método de caza de la pitón, guiado por el olfato, la detección térmica y emboscadas rápidas, explotaba esa vulnerabilidad con una eficacia brutal, transformando los Everglades en un sistema donde las presas desaparecían más rápido de lo que el entorno podía regenerarlas. A medida que este declive se profundizaba, los primeros esfuerzos de conservación resultaron insuficientes, porque los humanos rara vez lograban localizar a las serpientes que estaban desmantelando el ecosistema desde dentro. Y sin embargo, incluso en ese periodo de aparente derrota, empezaban a tomar forma señales sutiles de cambio, como si los Everglades no solo estuvieran colapsando, sino también preparándose para responder. Rastreando al enemigo. Cuando los equipos de campo finalmente admitieron que los métodos tradicionales de captura estaban fallando, comprendieron que el problema no era la falta de esfuerzo, sino la enorme ventaja que la pitón tenía en este vasto territorio anegado, porque un depredador que casi no se mueve de día y que suele enterrarse bajo vegetación densa, no puede ser cazado solo con la vista o la intuición. Los biólogos necesitaban una estrategia que obligara a las serpientes a revelar su propia ubicación, lo que dio lugar a un método que se parecía más a una operación de inteligencia que a un programa de manejo de fauna. Capturaron grandes machos durante la temporada de reproducción, les implantaron transmisores de radio y los liberaron nuevamente en el pantano con la expectativa de que, por instinto, se dirigieran directamente hacia los focos reproductivos ocultos en marismas remotas. El plan funcionó con una eficacia sorprendente, porque cada macho marcado se convirtió en una guía que conducía a los investigadores hasta grupos de hembras reproductoras, individuos que de otro modo resultaban casi imposibles de localizar para los equipos humanos. Sin embargo, para científicas como Andrea Currilow y sus colegas, encontrar a las serpientes era solo el primer paso de una misión más amplia, ya que el verdadero objetivo consistía en identificar los nidos que sostenían el crecimiento explosivo de la población de pitones. Los huevos de pitón, bien aislados por la vegetación y protegidos por madres ferozmente defensivas, representan el punto más crítico del ciclo reproductivo, lo que significa que acceder a esos nidos podía ofrecer, por fin, una forma de debilitar el dominio del invasor. En junio de 2021, uno de estos machos marcados condujo a los investigadores hasta una cámara oculta en la Reserva Nacional Big Cypress, donde una enorme hembra yacía firmemente enroscada sobre su puesta. Se instalaron cámaras y el equipo se retiró, esperando observar un comportamiento rutinario de vigilancia del nido. Sin embargo, las imágenes que siguieron revelaron algo mucho más trascendental para el futuro de los Everglades. Un depredador nativo reescribe la historia.
Al principio, las imágenes de la cámara parecían rutinarias, mostrando a la pitón hembra vigilando sus huevos sin descanso, porque el éxito de la incubación depende de su capacidad para regular la temperatura mediante sutiles contracciones musculares que mantienen calientes a los embriones en desarrollo, pese a las variaciones del entorno. Sin embargo, una tarde en la que el calor se volvió crítico para su propia supervivencia, la madre se alejó brevemente para beber y recuperarse, abriendo una ventana mínima en la que todo el esfuerzo reproductivo quedó desprotegido. Lo que ocurrió después no fue una simple coincidencia, sino la aparición de un nuevo guión de comportamiento dentro del ecosistema. Un lince rojo macho entró en escena con cautela deliberada, deteniéndose varias veces para evaluar el rastro de olor que marcaba la salida de la pitón, como si entendiera que el peligro existía, pero no era inmediato. El animal examinó la puesta, probó las cáscaras coriáceas con mordidas exploratorias y luego se comprometió por completo, perforando y consumiendo los huevos con una precisión que sugería que no se trataba de un experimento casual, sino de una técnica recién aprendida. Más sorprendente aún, el lince retiró varios huevos y los escondió cerca, tratando el nido de pitón no como una amenaza, sino como un recurso alimenticio predecible al que podía regresar. Cuando la pitón volvió, se produjo un enfrentamiento que desafió las jerarquías tradicionales de depredadores en los Everglades, porque el lince no huyó de inmediato, sino que respondió a la defensiva, esquivando ataques y retirándose solo después de dejar claro que estaba dispuesto a resistir. Los científicos que revisaron las grabaciones reconocieron ese momento como el primer caso documentado de un depredador nativo desmantelando un nido de pitón, un punto de inflexión en la historia de la invasión. Este encuentro demostró que los Everglades ya no eran una víctima pasiva, y estos comportamientos emergentes insinuaban un cambio más amplio que iba mucho más allá de un lince audaz. La resistencia se expande. A medida que los investigadores ampliaban el monitoreo en los Everglades, comenzaron a encontrar más indicios de que el audaz ataque del lince no era una anomalía aislada, sino parte de un patrón creciente en el que las especies nativas estaban redefiniendo su relación con el invasor. Estudios de telemetría en crías de pitón revelaron una tasa de mortalidad inesperadamente alta, y cuando las señales de las serpientes jóvenes marcadas se apagaban, los investigadores rastreaban la ubicación solo para descubrir que los transmisores seguían activos, pero ahora dentro del cuerpo de víboras boca de algodón de Florida. Estas serpientes venenosas habían devorado a las crías antes de que alcanzaran un tamaño que las hiciera prácticamente intocables, demostrando que los depredadores nativos estaban aprovechando con mayor frecuencia la etapa más vulnerable del ciclo de vida de la pitón. Más al sur, otro equipo de campo halló los restos parcialmente enterrados de una pitón juvenil, cuyas heridas sugerían una muerte deliberada y no simple carroñeo. Cuando colocaron una cámara trampa en el lugar, registraron a un lince regresando repetidamente para alimentarse del cadáver. La implicación era clara: los depredadores de los Everglades ya no reaccionaban con miedo o evasión, sino con una depredación decidida y oportunista. Incluso especies que antes parecían paralizadas ante el olor desconocido de la pitón, ahora lo investigaban como una posible fuente de alimento. Las estrategias humanas también empezaron a cambiar, porque los biólogos comprendieron que la forma más eficaz de localizar serpientes ocultas podía ser a través del comportamiento de los animales que éstas cazaban. Al colocar collares GPS en mapaches y zarigüeyas, los investigadores podían detectar el momento exacto en que una pitón consumía a una de estas presas, convirtiendo a la víctima en una especie de baliza que guiaba a los equipos de captura directamente hasta el depredador. Estos avances revelaban un ecosistema que comenzaba a coordinar su resistencia, preparando el escenario para una contienda evolutiva aún más profunda. Evolución en tiempo real. Cuando los biólogos analizaron en conjunto estos encuentros dispersos, comprendieron que los Everglades estaban mostrando una forma de adaptación acelerada que normalmente se asocia con largos periodos evolutivos y no con el lapso de una sola generación humana.
Los depredadores nativos no solo estaban modificando su dieta, sino también ajustando su comportamiento de maneras que evidenciaban resolución de problemas, evaluación del riesgo y perfeccionamiento de técnicas recién aprendidas. Este cambio recordaba patrones observados en otros ecosistemas frente a especies invasoras, como los cuervos australianos que aprendieron a evitar los órganos tóxicos del sapo de caña, dándole la vuelta antes de alimentarse selectivamente, o los depredadores del sudeste asiático que terminaron adaptándose a la llegada de presas desconocidas. Sin embargo, la velocidad con la que respondían los Everglades sugería que estaba ocurriendo algo aún más dinámico. Mientras los científicos documentaban los cambios de comportamiento entre mamíferos y reptiles nativos, también empezaron a observar adaptaciones emergentes en la propia población de pitones. Equipos de campo en el sur de Florida comenzaron a encontrar agrupaciones de nidos situados inusualmente cerca unos de otros, con varias hembras depositando sus huevos en las mismas zonas protegidas y, en ocasiones, permaneciendo cerca de puestas adyacentes en posiciones defensivas superpuestas. Aunque este comportamiento de anidación comunal es poco común en su área de origen, en los Everglades parecía ofrecer ventajas estratégicas, ya que concentraba el esfuerzo reproductivo, aumentaba la probabilidad de que al menos una hembra permaneciera vigilando y complicaba los intentos de los depredadores por saquear los nidos. Este fenómeno insinuaba una tensión evolutiva más profunda, porque cada incursión exitosa de un lince o una boca de algodón eliminaba de la población reproductora a los individuos más vulnerables, dejando atrás serpientes que defendían con mayor agresividad o adoptaban estrategias de anidación que reducían la exposición. La invasión ya no se definía por un dominio unilateral, sino por un ciclo de retroalimentación en el que cada adaptación provocaba una contramedida. A medida que estos patrones se intensificaban, los investigadores comenzaron a entender que la lucha entre depredador e invasor se estaba convirtiendo en una contienda prolongada y en constante evolución, una que moldeará la identidad futura de los Everglades. Un nuevo Everglades toma forma. A medida que los científicos analizaban la evidencia acumulada, comprendieron que los Everglades no se dirigían hacia una restauración del pasado, sino hacia el surgimiento de un equilibrio ecológico completamente nuevo. La invasión de décadas había transformado los cimientos de la red trófica de manera tan profunda que volver a un estado anterior a la llegada de la pitón ya no era biológicamente viable. En su lugar, el paisaje estaba evolucionando hacia un sistema definido por una negociación constante, depredadores nativos que aprenden a explotar a la pitón y pitones que ajustan sus estrategias frente a la creciente presión de su entorno. Este cambio refleja una verdad ecológica más amplia. La resiliencia no consiste en recuperar exactamente lo que existía antes, sino en la capacidad de un ecosistema para reorganizarse bajo estrés y mantener las funciones que permiten que la vida continúe. En este entorno en transformación, especies que antes se consideraban víctimas pasivas se están convirtiendo en participantes activos dentro de una nueva jerarquía de depredadores. Y su capacidad de adaptación sugiere unos Everglades moldeados tanto por la innovación conductual como por el instinto de supervivencia. Hoy, los investigadores ya no ven este paisaje como un campo de batalla condenado a la ruina, sino como un laboratorio vivo que demuestra cuán rápido puede reconfigurarse la naturaleza cuando se ve forzada al conflicto. Puede que los Everglades nunca vuelvan a ser lo que fueron, pero en la lucha entre un invasor implacable y la fauna que aprende a enfrentarlo, están haciendo una nueva tierra salvaje. Si esta historia te conmovió, suscríbete y mantén la curiosidad despierta, porque el próximo capítulo de la resiliencia natural ya se está escribiendo.